Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes. ¿Estamos todos o falta gente? Falta Gabriela, profe. Bueno, esperemos unos minutitos, que siempre se demoran un poquito en entrar. Así comenzamos con el último práctico ya de la materia. Con este práctico vamos a concluir todo, ¿sí? Lo que fuimos viendo durante el transcurso de este semestre. Es el resumen de todo lo aprendido, ¿sí? Escucharon hablar de los balances contables, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y esos balances contables, por qué estados contables estaba constituido? Por el de situación patrimonial y el de resultado. Muy bien, vamos a ver hoy el de situación patrimonial, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Y el estado de resultados también. Ustedes tenían como tarea preactiva, ¿sí?, que responder estos tres interrogantes: ¿de qué estaban compuestos, ¿sí?, estos estados contables? ¿Y con qué información es la que brinda el estado de situación patrimonial? ¿Qué información brinda el de resultados? ¿Sí? Y el de evolución del patrimonio neto. Tenían que responder ciertos interrogantes también, como cuál es el concepto y la importancia de los estados contables. ¿Quién pudo responder esa pregunta? Profe, Sí, yo lo busqué de la resolución técnica número 8, ¿puede ser? sí, sí, sí. ¿Y qué te dice la resolución número 8 al respecto? Donde dice, segunda parte, introducción, dice necesidad de la información contable útil. Creo que por ahí va. Exactamente, ¿sí? Ustedes como, por ejemplo, socios de una empresa o propietarios de un ente contable y quieren saber cómo les fue a la empresa, ¿sí? Seguramente se van a hacer ese interrogante. ¿Sí? ¿Cómo le fue a la sociedad, cómo le fue al ente contable, ¿sí?, durante el año? ¿Y cuál es la herramienta que le va a brindar esa información? ¿Cuál creen? A ver, ¿el libro diario va a ser? ¿Los mayores? ¿Cuál es la herramienta que le va a brindar la información respecto a la situación de una sociedad o de un ente contable? Justamente los estados contables básicos, ¿sí? Estos estados contables son los que le van a brindar, ¿sí?, a los interesados diferente información respecto a la actividad patrimonial, ¿sí?, o de resultado durante un año, ¿sí? Ahora ya hemos visto cuáles son los entes contables que componen, ¿sí?, estos estados contables básicos. ¿Cuáles eran? El estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución de patrimonio neto. Si ustedes se fijan, ¿se acuerdan la última planilla que hicimos la clase anterior? Sí, profe.
Sí, ¿Cuáles profe. eran las dos últimas columnas que componían la planilla? El estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Exactamente, ¿sí? ¿Y con qué información se llenaba esas columnas? Con la de los... A ver, chicos, con los saldos, Están ¿sí? los resultados. Exactamente, entonces fíjense, pero ¿y cómo obtenemos esos saldos? A partir, digamos, de los De ajustes. los ajustes, sí. De los ajustes, exactamente. ¿Y cómo llegamos a esos saldos ajustados? A través de la mayorización, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Y la mayorización a través de qué herramienta la obtenemos? a través del libro diario. Exactamente, ¿sí? ¿Y los libros diarios a partir de qué obtenemos? ¿O qué utilizamos para registrar en el libro diario? Las cuentas Las cuentas. contables. Y las cuentas contables van a registrar los hechos económicos que figuran en los documentos comerciales. Fíjense cómo vamos rebobinando hacia atrás, ¿verdad? Y Sí, cómo profe. vamos abarcando todos los temas que fuimos viendo en los prácticos anteriores. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta cadena de prácticos desembocan o finalizan en la constitución de los estados contables. Que ya la clase pasada dimos una pequeña premisa del estado patrimonial y el de resultados. Ustedes ya saben cuáles son las cuentas patrimoniales y cuáles son las cuentas de resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece que brinda la información en el estado de situación patrimonial? ¿Qué información brinda este estado? Expone lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto a un momento determinado. Exactamente, ¿sí? Expone entonces con los saldos arribados, ¿sí? La información consolidada en activo, en pasivo y en patrimonio neto, ¿sí? Sí. ¿Qué otra característica presenta este estado de situación patrimonial? ¿Solo expone el activo, el pasivo y el patrimonio neto? ¿O cómo lo expone? Los clasifica, digamos, como activos corrientes, activos no corrientes. Exactamente, aparece una nueva clasificación, ¿sí?, de estos rubros en corrientes y no corrientes. Los pasivos también los clasifica con estas características de corriente y no corriente. Sí, profe. Muy bien. ¿Y quién sabe qué significa cuando un activo, ¿sí?, es corriente o no corriente? Va a ser corriente cuando se puede transformar, digamos, en efectivo a un cierto Pero plazo. equivalente, sí. Exactamente. Entonces, la característica de corriente o no corriente lo va a dar la liquidez del activo, ¿sí? Sí. ¿Qué significa liquidez? De que puede ser disponible inmediatamente, ¿sí? O en el corto plazo. Si ustedes tienen un crédito a 24 meses, ¿va a ser un activo corriente o no corriente? No corriente, ¿Lo porque el líquido corto ese plazo crédito? es ¿Cómo disponer en el corto plazo? Si recién lo voy a tener disponible en 24 meses. No, no es líquido. No es líquido. ¿Qué significa entonces? ¿Que es un activo corriente o no corriente? No corriente. no corriente. No corriente, exactamente. Sin embargo, si hablamos de el dinero en efectivo, ¿sí?, de las monedas y billetes que tenemos disponibles, ¿es líquido ese bien? Sí, es un activo corriente. Entonces, de esa manera estamos hablando que es un activo corriente. Entonces, el estado de situación patrimonial expone o presenta los activos, los pasivos y los patrimonios netos, ¿sí? Y dentro del activo y el pasivo los diferencia en aquellos que son corrientes y en aquellos que son no corrientes. ¿Quién me puede dar un ejemplo de
otro activo corriente, ¿sí? Que no sea el efectivo. ¿Qué se imaginan? Puede ser un cheque que se cobre en el día. Correcto, ¿sí? Valor Significa que ese activo, ¿sí? Se convertirá en dinero dentro de los 12 meses posterior a la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? Esa es la definición de activos corrientes. Son aquellos que se estima que se convertirán en efectivo o se tendrá esa liquidez dentro de los 12 meses posterior a la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? El banco, por ejemplo, el saldo bancario, ¿qué creen que será? Es corriente. Es corriente. Y, por ejemplo, si hablamos de los bienes de uso, por ejemplo, de un rodado, ¿es un activo corriente o no corriente? El no corriente. Es no corriente, correcto. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya poseen la herramienta para clasificar, ¿sí?, dentro de lo que es un activo corriente o un activo no corriente. Siguiendo con los estados de resultado que presentan el balance contable, hablamos de el estado de resultado. ¿Qué va a presentar este estado de resultado? ¿Qué creen? Obviamente el resultado del ejercicio. Los resultados, ¿verdad? Sí, positivos o negativos. Exactamente, pero va a mostrar este estado de resultado, ¿sí? ¿Por qué se dio esta situación de un resultado del ejercicio positivo o negativo? Va a detallar todos aquellos resultados obtenidos que generaron resultados positivos y todos aquellos resultados que generaron pérdida del ejercicio, ¿sí? Sí. Entonces pone el detalle de cómo llegamos a ese resultado. Y por último, hablan de el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué creen que es? ¿Qué información muestra este estado del balance contable? La composición del patrimonio neto y las causas, digamos, de los cambios que puede llegar a tener. Exactamente. Ustedes van a tener en ese estado, ¿sí?, la evolución del patrimonio neto. Si estamos midiendo una evolución, ¿qué vamos a tener? Un patrimonio neto al inicio, ¿sí? Vamos a verificar cuáles son los componentes de su evolución y cómo llega al patrimonio neto al final del ejercicio, ¿verdad? Entonces muestra cómo varía, ¿sí?, y ese patrimonio neto como consecuencia de las transacciones de los propietarios o como el resultado del ejercicio. ¿Entienden la diferencia de estos tres estados Sí, profe. contables? Sí. Hemos visto la información que presenta el estado de situación patrimonial. ¿Qué mostraba? ¿Qué información mostraba este estado? El activo, el pasivo y el patrimonio neto a un momento determinado. Correcto, sí, esto es muy importante, ¿sí? A una fecha cierta. ¿Cuándo es esa fecha? A la fecha del cierre del ejercicio. Exactamente, ¿sí? Y en esas características, ¿cómo mostraban también, ¿sí?, los activos los o los pasivos? clasificaba por corrientes y no corrientes. Sí. Exactamente, ¿sí? Y yo le agrego que esto lo vamos a ver a continuación también, fíjense, ¿sí?, de que acá están los activos corrientes, ¿sí?, y los activos no corrientes. ¿Y qué aparecen acá? Estas son cuentas contables. No está compartiendo pantalla, profesor. Ah, no estoy compartiendo, perdón. ¿Qué ven acá, chicos? ¿Se acuerdan también? Fíjense, volvemos a repasar, ¿sí?, cuentas contables. ¿Se acuerdan las cuentas sintéticas o las analíticas? ¿O las individuales o las colectivas?
¿sí? Lo que tienen acá son estas cuentas analíticas, ¿sí? Que generaban los denominados rubros, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Que cada rubro estaba compuesto por diferentes cuentas, ¿verdad? Sí. Sí, profe. El rubro, por ejemplo, caja y banco, va a estar compuesto por ¿qué cuentas contables? Caja, Caja. Banco, ¿sí? valores a Banco por depositar. todos los bancos que tenga el ente contable. Por todos los bancos, ¿sí? Sí, profe. Bien. Yo lo que necesito que tengan a mano ahora, ¿sí? Es la última planilla, ¿sí? Del trabajo práctico número 14. Quiero que todas las tengan a mano. Les doy unos minutos para que recompilen esta información porque vamos a registrar en los estados contables básicos la información generada de la última planilla, que es la planilla de balance de sumas y saldos. ¿Se acuerdan? Con esta información entonces vamos a generar la composición de los estados contables. Yo las voy a ir compartiendo para poder ir trabajando, ¿sí? Con esta información que ya la tenemos determinada, ¿sí? En virtud de las tareas previas al cierre que realizamos en el práctico 14. Con las tareas previas al cierre hemos determinado entonces los saldos finales, los saldos al cierre del ejercicio, con los cuales vamos a obtener entonces los estados contables básicos. ¿Los tienen a mano, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, el resto. Bien. A partir de esta información, entonces, que es, ¿sí?, la información que obtenimos, ¿sí?, del balance de suma y saldo, con los saldos ya ajustados, provenientes de las tareas previas al cierre, ¿sí? Y aquí tienen, ¿sí?, la información que tenemos que completar para generar ¿qué estado contable, chicos? El de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial, correcto, ¿sí? Y este estado de situación patrimonial hemos dicho que mostraba los activos, los pasivos y el patrimonio neto, ¿sí?, discriminado en corrientes y no corrientes, ¿sí? Fíjense, tenemos el activo corriente y el activo no corriente, y tenemos también discriminados los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y fíjense qué más tenemos. Todos estos que ven acá. ¿Qué son? Los rubros. Los rubros, exactamente, ¿sí? Tanto del activo corriente como del activo no corriente. Fíjense que ya tenemos el rubro bienes de usos, ¿sí? Seguramente va a ser un activo no corriente.
Tenemos los pasivos corrientes como cuentas a pagar, deudas sociales y remuneraciones y cargas fiscales, otro rubro del pasivo corriente, ¿sí? Y otras cuentas por pagar dentro también del pasivo no corriente. La idea, ¿sí?, es que se genere esta información ¿con qué datos cuantitativos? Con los datos que obtuvimos, ¿sí?, de realizar el balance de suma y saldo con los saldos ajustados. ¿Tienen toda mano el estado de situación patrimonial que tienen que completar o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Un segundo. Para que comencemos a trabajar con este armado. ¿Sí? ¿Cuál es el primer rubro, chicos? Caja y banco. Caja y banco, ¿sí? Y fíjense dentro de mi totalidad de cuentas. ¿Cuáles serán aquellas cuentas, ¿sí?, que van a componer el rubro caja y banco? Este es Caja. fácil. Caja y banco macro cuenta corriente. ¿Y cuáles son los saldos, ¿sí?, de esas dos cuentas? 23.400. El de caja 24.300 y el de banco 64.800. Correcto. Arlo y da los 89.100. Lo que suma, fíjense, un total de 89.100 pesos, que es el monto que vamos a indicar, ¿sí?, en el estado de situación patrimonial dentro del rubro caja y banco. Fíjense qué es lo que estamos haciendo acá. Fíjense, acá tenemos la información, toda lo que se llama atomizada, ¿sí?, dividida en cada cuenta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este estado de situación patrimonial? ¿Qué estamos haciendo? Agrupándolos por rubro. La estamos agrupando por rubro, exactamente, ¿sí? Entonces, para la cuenta, o para el rubro, perdón, clientes, ¿sí?, ¿qué cuentas contables formarán parte de este rubro? Clientes, clientes morosos y clientes de gestión judicial. Clientes, clientes morosos y clientes en gestión judicial, ¿sí? ¿Cuántos tipos de clientes tenemos entonces? 3. 3. Ahora consulta, estos 3 tipos de clientes, ¿sí?, ¿son corrientes o no corrientes? Ojo también eso. Entonces tendríamos que ir a cada uno de los clientes, ¿sí?, a ver si serán cobrables dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio. Lo cual es así, ¿sí? Estos 3 tipos de Porque clientes. todavía no se convirtieron en deudores incobrables. Exactamente. Entonces, fíjense, tenemos cuál es la suma de estos 3 tipos de clientes. 103.500, si no me equivoco. 103.500, ¿sí? Y ahora, ¿habría que detallar cuáles son corrientes o no corrientes o no? No, porque los 3 están dentro de los activos corrientes. ¿Seguro? Bien. Profe, en el caso de los incobrables, ¿tendríamos que discriminar entonces? ¿Qué haríamos con esta previsión? A ver.
¿Sí? Las previsiones irían en otros créditos. Eso, a ver, vamos a ir viendo. A ver, pasemos al... Uy, no sé qué hice. ¿Están viendo todavía? Sí, se ve. Otros créditos. ¿Qué sería el rubro otros créditos? A ver, son cuentas de activo. Otro crédito podría ser la cuenta particular del socio López. ¿Qué tenían de característica las cuentas, ¿sí?, particulares? Podían ser de activo o de pasivo, ¿verdad? Sí, Y en este caso, esa cuenta particular del socio López, ¿cómo era? Era de activo. No, de pasivo. De pasivo. De pasivo, correcto. A ver, esperen, vamos a buscarla. ¿Dónde está? De pasivo, entonces, ¿entraría dentro de otros créditos o no? no. No. No, profe. ¿Cuál sí entraría, por ejemplo? A ver, ¿cuál sí entraría? Los seguros a devengar, ¿qué eran? Un activo. Entraría, digamos, con otros créditos. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí se lo escucha perfecto. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Bien. Se me cortó el internet. ¿Dónde habíamos quedado, chicos? Perdonen. Él estaba hablando lo de devengar, profe. La composición de Otros créditos. otros créditos. A ver. Habíamos dicho que el socio particular, ¿qué era? Era del pasivo. Era una cuenta de pasivo, ¿sí?
Bien. Y ¿pueden ver la pantalla o todavía no? Todavía no. No, todavía no. Ok. Bueno, bienes de cambio, otro rubro. Vamos a dejar clientes y otros créditos para ir completándolo. Bienes de cambio, no queda dudas. ¿Qué es el rubro bienes de cambio? Mercadería, Mercaderías. ¿Y cuánto teníamos de saldo de mercadería? 75.000. 75.000. 75.000. Exactamente, ¿sí? 75.000. ¿Sí? De bienes de uso, chicos, ¿cuál era el rubro de bienes de uso? Que serían los no corrientes. Serían terreno, edificio, Edificio. Sí. muebles y útiles. ¿Incluida la depreciación o sin incluir la depreciación? Sin incluir. ¿Y no sería incluida? Incluida, exactamente, ¿sí? Fíjense que tenemos los 240.000 pesos del terreno, ¿sí? El edificio teníamos 800.000. ¿Por qué el edificio todavía no estaba amortizado? ¿Se acuerdan? Perdón, el edificio sí estaba. Tenemos la amortización de 46.400 pesos. Y los muebles y útiles, porque depreciamos el año de baja y no de alta, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense, entonces el edificio era 240.000. Perdón, el terreno. El edificio con su amortización, ¿cuánto quedaba? Los 800.000 menos, ¿sí? Los 46.400. Quedaría en 753.600. Correcto, ¿sí? Eso quedaría entonces la evaluación del edificio. ¿Y los muebles y útiles? En 45.000 porque no Los- había que Los depreciar. 45.000, correcto, ¿sí? Con lo cual, ¿cuánto será entonces? ¿Sí? El valor de el rubro bienes de uso. 1.038.600. Correcto, exactamente, 1.038.600 pesos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro activo teníamos acá? Los valores a depositar. Valores a depositar, ¿sí? ¿Dónde irían esos? A ver. En caja y bancos puede ser. En caja y banco. ¿No iría en otro rubro? ¿No sería en otros créditos? Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos los 10.000 pesos de valor a depositar más los 2.500 de los seguros
¿sí? A devengar, ¿qué obtenemos? 12.500 en otros activos. Mm, Exacto. En otros créditos, perdón. En otros créditos, ¿sí? ¿Qué rubro nos falta? A ver, El rubro de clientes, que dijo que íbamos a ver eso. el rubro del cliente. ¿Y cuáles eran los clientes que teníamos? Profe, el rubro de clientes no abarcaría, bueno, los clientes morosos, clientes de gestión judicial y clientes, menos la previsión para deudores incobrables. Correcto, ¿sí? ¿Y cuánto es ese monto? ¿Quién lo puede calcular? 84.470. 84.400. 84.000, perdón, 470. 70. ¿Sí? Lo que hay que sacar ahora, ¿cuánto es? ¿El valor de qué? De los activos corrientes. Del activo corriente y del activo no corriente, ¿verdad? A ver. Quiero ver que estemos trabajando con la planilla correcta. Denme un segundo. Ok. Pasivos, chicos. ¿Qué tenemos de pasivos? Los proveedores. A ver, tenemos proveedores. ¿Qué más? Los aportes y contribuciones a depositar. A Los depositar. ¿Se acuerdan todo lo que era a pagar o a depositar? ¿Qué consistía? Una deuda. Con lo Sí. cual eran El socio lotes y el saca a pagar. bien. Y ahora lo que tenemos que hacer con esa cuenta es llevarlo a dónde? A nuestro... Hablamos de cuentas a pagar, ¿sí? O si hablamos de deudas sociales y de remuneraciones, ¿en qué consistirán esas deudas? Serían el sindicato a pagar, los aportes y contribuciones a depositar y el SAC a pagar. Exactamente. ¿Y cuánto suma eso?
sumen 50.400 de la cuenta aportes y contribuciones a depositar. ¿En qué rubro iría? ¿Podría acercar esa pantalla un poco? ¿Está? Sí. Bien. Deudas sociales y remuneraciones. ¿Qué rubro significa esto? Todo lo relativo a qué? A las cargas sociales y a los sueldos, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos de aporte y contribución a depositar 50.400. De sindicato a depositar 2.100. Y de aguinaldo a pagar 28.350. ¿Sí? Si suman estas tres cuentas, que son las representativas a las remuneraciones y a las cargas sociales, vemos que suma un monto de 80.850, ¿sí? Que es el rubro que estamos agrupando en este momento. Cargas fiscales. ¿Cuáles serían las cargas fiscales, chicos? Cargas fiscales, a ver. ¿A qué le suenan cargas fiscales? ¿Qué tipo de deudas son? Las impositivas, ¿verdad? Todo lo que es relativo a impuestos fiscales, ¿sí? A pagar. ¿Y tenemos algún tipo de cuenta fiscal a pagar? No. ¿Cuál es la cuenta del pasivo que nos queda? ¿Proveedores? Proveedores, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, proveedores por un monto de ¿cuánto? 61.000. De 61.000 pesos, ¿sí? Que vamos a registrarla dentro de... ¿De qué? Cuentas por pagar. Cuentas por pagar, exactamente. ¿Podría acercar un poquito más la pantalla, por favor, profe? Ahí está. ¿Cuánto sería entonces la sumatoria de los pasivos corrientes? Profe, Sí. una duda. ¿Qué pasaría ahí con la cuenta del socio? ¿El? Con la cuenta del socio López, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver. Porque también es un pasivo y también había que agruparlo. A ver. ¿Era un pasivo o no? Sí, ¿Y tenemos algún pasivo no corriente? Fíjense, ¿cuándo iba a pagar esta deuda el señor, ¿dónde está? López. ¿Quién se acuerda? El 5 de enero. nada más. Bien, esta deuda, ¿sí? Es no corriente, porque no decía que iba a poner fecha de pago de esa deuda, ¿sí? Con lo cual, no es un pasivo que sea exigible en el corto plazo, ¿sí? Con lo cual es un pasivo, en este caso, no corriente. Entonces, fíjense, en este caso, ¿sí? Esa deuda aparece dentro del pasivo no corriente. Bien, profe, muchas gracias. ¿Cuánto va a ser entonces el total del pasivo, chicos?
a ser el total del pasivo corriente, que eran los 2.200 pesos, más el total del pasivo, ¿sí?, corriente, que ¿cuánto era? 141.850 pesos. ¿Bien? Y del activo, 1.299.670. que va a ser el total de ¿qué? Del activo corriente más el activo no corriente. Correcto, muy bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a reclasificar, ¿sí? Acá vamos a poner los 2.500, ¿sí? Y vamos a poner estos valores a depositar, ¿sí?, dentro del rubro caja y bancos. ¿Lo pueden ver ahora? Lo que hemos hecho es clasificar entonces estos valores a depositar dentro del rubro caja y banco. ¿Quieren que repasemos o no entonces? Caja y banco, ¿por qué cuentas van a estar compuestas? Caja y Por banco. caja, banco macro, Bien. cuenta corriente Banco. y los valores a depositar. Y por Los valores. valores a depositar. Vamos a ir destilando las cuentas que ya están traspasadas a nuestro balance, ¿sí?, de estado de situación patrimonial. La cuenta clientes, ¿por qué va a estar compuesta? Clientes morosos, clientes de ingestión judicial, menos previsiones para deudas. Menos la previsión, exactamente, ¿sí? De esta manera tenemos un saldo, ¿sí?, del rubro de 84.470 pesos. Otros créditos. Los seguros a devengar. Seguros a devengar, exactamente, ¿sí?, por 2.500, ¿sí? Bienes de cambio. Mercadería. Que es la mercadería. Hasta ahí tenemos, ¿sí?, los saldos agrupados en los rubros corrientes o no corrientes. Corriente. Corrientes, correcto, ¿sí? Lo que nos da un total de activo corriente, ¿sí?, de 261.070 pesos. Y de activo no corriente, ¿qué teníamos? Los bienes de uso. Los bienes de uso. Menos las amortizaciones acumuladas. Que tomábamos también la amortización de esos bienes de uso, ¿sí?, que nos daba 1.038.600 pesos, ¿sí? Sí, perfecto. Con lo cual, ¿cuál va a ser el total de mi activo? 1.299.000. 1.299.670. Exactamente, ¿sí? El total del activo, ¿sí?, 1.299.670 pesos. Correcto. El pasivo, chicos, ¿qué habíamos obtenido? Las cuentas por pagar estaban los Cuentas por proveedores. pagar entrada a proveedores, en deudas sociales y Deudas sociales y remuneraciones. Proveedores teníamos 61.000 pesos, ¿sí?, corrientes, ¿sí?, de cuentas a pagar. Y todo lo relativo a deudas sociales y remuneraciones, ¿sí?, tenemos aporte y contribución a depositar, sindicato a depositar, ¿y qué más nos faltaba que está por acá? SAC a pagar. Y el aguinaldo a pagar, que suman un total de 80.850 pesos. ¿Sí? Lo que nos da un activo corriente
un pasivo corriente de 141.850 pesos. ¿Y qué otro pasivo nos quedaba? El de La cuenta la cuenta particular, ¿sí? Que como no teníamos una fecha de cobranza asignable, lo ponemos como activo no corriente. ¿Sí? Lo que nos da un pasivo entonces ¿de cuánto? 144.050. Correcto. Conociendo el activo y conociendo el pasivo, ¿qué podemos obtener? patrimonio neto. El patrimonio neto. ¿Y cómo llegamos a ese número? Activo menos Menos total de pasivo. activos menos total de pasivos. ¿Pueden hacer ese cálculo o no? $1.155.620. Muy bien. Y si hacemos la cuenta del pasivo más el patrimonio neto, ¿qué deberíamos obtener? El total del activo. ¿De cuánto es? 1.299.670. Correcto, ¿sí? Fíjense, ¿qué obtenemos entonces, perdón? El valor de la ecuación patrimonial estática, ¿verdad? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Sí, ¿Y es así o no es así? Sí. sí, es así. Entonces, ¿qué podemos decir con este estado de situación patrimonial que acabamos de armar? ¿Cuánto es el patrimonio, ¿sí?, del ente? Perdón, el patrimonio neto del ente. 1.155.620. Y si volvemos allá a los comienzos, ¿qué nos decían que era el patrimonio neto? Era la riqueza, ¿verdad?, que tenía el ente, porque fíjense, si bien que de activo, de bienes y derechos tenemos 1.299.000, ¿sí?, hay una porción que es deuda, que es 144.050 pesos, lo que genera entonces un patrimonio neto de 1.155.620 pesos. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, profe. No, profe. Bien. Ahora, hemos hecho, ¿sí?, o hemos determinado la columna del estado de situación patrimonial. ¿Qué podemos obtener con la columna de estado de resultado? ¿Qué creen que podemos desarrollar? El estado de resultados, chicos. Determinar si tuvimos pérdidas o ganancias. Exactamente, ¿sí? Y este estado de situación de resultados nos va a indicar, además de si la empresa tuvo ganancia o pérdida, sino cuáles fueron los ingresos o cuáles fueron los egresos, ¿sí?, o las pérdidas que generó este resultado del ejercicio. Sí. ¿Ya sabíamos cuánto era el resultado del ejercicio o no? Sí, ¿Ya lo habíamos obtenido o no? Sí, 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 era 140.330. Ya teníamos este valor, ¿sí?, que era el resultado del ejercicio. ¿Sí? Ahora lo que vamos a detallar en este estado de resultado es cómo se compone este resultado del ejercicio. ¿Sí? Y fíjense que lo administra en gasto de administración,
¿sí? En gastos de comercialización, ¿sí? En otros gastos, y después de ingresos tenemos por venta de bienes, ¿sí? Y por otros ingresos. Y aquí también suma el costo de la mercadería vendida. Entonces, fíjense, ¿podemos obtener cuánto fue la venta de los bienes de Fulcar SRL? ¿De qué cuenta saldrá la venta del ejercicio? De los resultados positivos y es 1.000.000. ¿Qué cuenta tenemos que nos determina ese valor? Ventas. La cuenta de ventas. Recuerden que toda esta información que tenemos que salen de los estados, de los balances, ¿de dónde salen? De las cuentas contables. Entonces, fíjense, la venta de bienes, ¿de qué cuenta saldrá? De la cuenta de ventas. De la cuenta ventas, correcto. ¿Y cuánto fue las ventas? 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000, exactamente. ¿Y tenemos el costo de la mercadería vendida? Sí, Sí, también. 357.000. 1.000. ¿Cuánto fue? De 357.000. 357.000 pesos. ¿Podría Sí. acercar más la pantalla esa? La anterior. Es. Bien. Gracias. Entonces, fíjense que con esto, ¿sí? ¿A qué se dedica la empresa? Perdón. ¿Sí? A la venta. ¿De qué era? ¿Se acuerdan a qué se dedicaba? ¿Lo tienen por ahí a mano? ¿Quién se va hasta el ejercicio 14 y se fija a qué se dedicaba la empresa? Para el automotor. Bien, entonces fíjense, con las ventas y con el costo de la mercadería vendida, puedo determinar la ganancia bruta. ¿Qué significa bruta? ¿Sí? Que solamente voy a determinar la ganancia, ¿sí? Determinando la venta y el costo de esas ventas. ¿Sí? ¿Significa qué es lo que gané o no? Sí. No, No, pero porque tengo que restar todos los gastos inherentes a qué, a la administración, a la comercialización, ¿sí? A otros gastos como de intereses o pérdida de mercadería deteriorada, ¿sí? Y recién ahí voy a obtener la ganancia o la pérdida o el resultado neto del ejercicio, ¿sí? Entonces lo que nos determina esto es la ganancia bruta, ¿sí? Ahora, fíjense que tenemos otros gastos como la luz, gas y teléfono. ¿Teníamos algún gasto referente a este rubro? Sí. Sí, por favor. ¿Y cuánto fue? 30.000. 30.000 pesos. 30.000, exactamente, ¿sí? 30.000 pesos. Tenemos ¿qué otro gasto? Los gastos bancarios. Gastos bancarios, ¿sí? ¿Y de qué cuenta contable sale esto? Gasto, la cuenta de gastos El propio bancarios por 10. ¿Cuántos eran? De 16.200. 16.200 pesos. ¿Qué Los otro? refrigerios Refrigerio. ¿De dónde 4.000 venía ese refrigerio? de la cuenta caja. ¿Se acuerdan ese gasto que había hecho de garrapiñada, pan dulce para la fiesta? y de fin de año. Muy 4.000 bien. creo ¿Y de que- qué cuenta saldrá? Fíjense que acá ya lo estamos ordenando como gastos de qué? De Administración. propios de la administración. Aparece acá
algún gasto relacionado, por ejemplo, con los sueldos? No, No. esos son gastos de comercialización. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre los gastos de administración y aquellos que son de comercialización? Bueno, y tienen tarea para la casa para diferenciar aquellos gastos que son por la administración, ¿sí?, propia del ente contable. Un gasto relacionado con la luz, gas y teléfono, ¿sí? Si no produce nada con gas o con luz. Tiene que ver con la actividad de la empresa. Exactamente, ¿sí? Pero con la comercialización, es decir, con la venta, que es diferente también al costo de la mercadería vendida, ¿sí? El costo de la mercadería vendida se sumaban todos los gastos inherentes a ¿qué? Al costo, ¿sí? A lo necesario para incurrir con esa mercadería. Por ejemplo, fletes serían parte de un gasto de comercialización o del costo de la mercadería vendida. Del costo de la mercadería vendida. Bien, ¿se entiende la diferencia? Sí. Sí, Bien. profe. Entonces, refrigerio sale directamente de la cuenta que habíamos registrado de refrigerio por, ¿sí?, 4.000 pesos. Voy muy rápido porque por ahí paso de una planilla a otra, pero la intención es ir viendo cómo las mismas cuentas que aparecen en nuestro balance de suma y saldo, ¿sí?, son las que se utilizan para componer los diferentes estados, ¿sí?, contables. Fíjense que acá aparece ¿qué gasto? Depreciación de bienes de uso. Y fíjense que aparece la depreciación del bien de uso. Y fíjense que no aparece la depreciación acumulada. ¿Dónde fue registrada la depreciación acumulada? En los activos no corrientes. Exactamente, ¿sí? Fíjense que ya fue tenida en cuenta a la hora de colocar, ¿sí?, los bienes de uso, ¿sí? Diferente ahora a la depreciación del bien de uso, que ¿cuánto fue? 14.400. ¿Y sale de qué cuenta? De la de depreciación de bienes de uso, que hace referencia a la depreciación del ejercicio. Exactamente, esta cuenta es una cuenta de resultado negativo, diferente a la de depreciación acumulada del edificio, de bienes de uso, que representaba ¿qué? Una regularizadora del activo, ¿se acuerdan? Regularizada una cuenta principal, que en este caso era la del edificio. ¿Sí? Entonces, esta depreciación de bienes de uso de 14.000 lo vamos a agrupar dentro de la depreciación de bienes de uso dentro de los gastos relacionados a la administración. ¿Qué aparece ahora acá? Gastos de comercialización. Si ustedes googlean ahora, gastos de comercialización, ¿qué le va a aparecer? ¿Quién tiene a mano una computadora? A ver, y pone gastos de comercialización, ¿qué le va a indicar? Son aquellos que posibilitan el proceso de venta de los bienes o servicios de una empresa a sus clientes. Es decir, Entonces, surgen como consecuencia de colocar los productos o servicios en el mercado.
Exactamente, son todos aquellos necesarios ¿para qué? Para que el producto de venta llegue al destino, llegue al cliente, ¿sí? Entonces, fíjense si tenemos sueldo y jornales, ¿sí? Son gastos necesarios para la comercialización, ¿sí? Sí. Sin embargo, si googlean gasto de administración, ¿qué le va a decir? Son aquellos que tienen que ver no con la operación en sí, sino con la estructura organizativa. Son normalmente los gastos que necesita para funcionar, que suelen ser pequeños en relación de los de comercialización. Por ejemplo, los gastos bancarios, la luz, el teléfono, un refrigerio o hasta las depreciaciones de bienes de uso. Bien, entonces, de sueldo y jornales, ¿qué podemos obtener? ¿De qué cuenta contable salen? Del SAC a pagar. ¿Por qué del SAC a pagar si habíamos dicho que este SAC a pagar qué era? La, Sale de la cuenta sueldo y jornales. ¿Dónde El aguinaldo. habíamos traspasado esto? Lo habíamos pasado al Era del pasivo. cliente en deudas sociales y remuneraciones. Ojo, fíjate que acá ya habíamos hecho ese trabajo y habíamos puesto que el SAC a pagar, ¿sí? No era un resultado negativo, ¿qué era? Si fíjate que como dice la palabra Un pasivo. a pagar era un pasivo, ¿sí? Sin embargo, tenemos una cuenta de resultado negativo que es la cuenta sueldos y jornales, ¿sí? Por 530.000 pesos, ¿sí? Que es el monto que vamos a determinar como sueldos y jornales. Y como contribuciones patronales, ¿qué teníamos? $164.200, que ¿de dónde salen? De la cuenta contribuciones patronales, ¿sí? ¿Están perdidos, chicos? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. ¿Qué más nos queda dentro de los gastos de comercialización? Seguros negativos por 12.500. Los seguros negativos por 12.500 pesos, ¿que de dónde salen? De la cuenta seguros negativos, exactamente. ¿Sí? ¿Qué otro gasto o qué otro resultado negativo nos queda registrar dentro de aquellos que son de comercialización? Los deudores incobrables. ¿No habíamos registrado eso ya? No. No. ¿Qué habíamos registrado, que habíamos traspasado a nuestro balance de situación patrimonial? La previsión para La previsión, fíjense la diferencia. ¿Y cuál nos queda entonces? los deudores incobrables por Deudores incobrables, que suman un saldo de 20.530 pesos. Y acá aparecen, fíjense, la clasificación también de otros gastos que no tienen que ver ni con los de administración ni con los de comercialización, ¿sí? Que son aquellos que no están incluidos en estos rubros. ¿Que cuáles podrán ser? intereses negativos. Es negativo. Intereses negativos y esta también pérdida por la mercadería deteriorada, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Teníamos 5.000 pesos de esta mercadería deteriorada, intereses negativos, ¿sí? Que también eran de resultado negativo, que conformaban, ¿sí? el
la clasificación de otros gastos. ¿Sí? Y ahora fíjense en la planilla. ¿Cuál me quedó marcado? Capital social. Está bien, pero dentro de la columna de Descuentos. resultados. Descuento obtenido. Descuentos obtenidos, pero ¿es un resultado positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿sí? Fíjense que no lo pongo como... ¿Cuál fue el único resultado positivo que había puesto? El de la... Venta. El de la venta, pero este resultado positivo lo voy a discriminar como otro ingreso, ¿sí? Que viene no de una venta, propiamente dicho, sino de un descuento obtenido. Entonces, fíjense ahora, le doy unos minutos para que, primero, la ganancia bruta ya la obtuvimos, ¿verdad? Que eran 643.000 pesos, ¿sí? De ganancia positiva, que venía dada de el millón de pesos de venta menos el costo de la mercadería vendida. ¿Hasta ahí la empresa ganó o perdió? ¿Tuvo más ingresos que costo? No más ingresos. Tuvo más ingresos. Exactamente, Sí. entonces acá fíjense, tuvo una ganancia. Les dejo ahora unos minutos para que determinen, ¿sí?, cómo es el resultado del ejercicio. Doy unos minutos, ¿sí?, para que visualicen cómo es el resultado obtenido según el estado de resultados. ¿Pudieron obtener o no? Sí, tuve una pérdida de 140.330. Exactamente, sí. Fíjense que si bien mi ganancia bruta fue de 643.000 pesos, que se obtiene de las ventas menos el costo de la venta, ¿sí?, incurrimos en otros gastos, ¿sí?, los de administración, los de comercialización, ¿sí?, otros gastos por interés o por mercadería deteriorada, ¿sí?, incluyendo otros ingresos que tuvimos por descuento. Igualmente nos da una pérdida del ejercicio por 140.300 pesos,
Que se acuerdan que ya lo habíamos determinado acá, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va cerrando la misma información en los estados contables. Entonces, ¿qué pueden ver de este estado de resultados? Que si bien hay una ganancia bruta, ¿sí?, por lo relativo a la venta y al costo de la venta, hay gastos administrativos, de comercialización, ¿sí?, y otros gastos que generan una pérdida del ejercicio. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo se muestra esto, ¿sí?, la composición de esta pérdida en el estado de resultados. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿El resto? No, profe. No, profe. Entonces, fíjense que básicamente con la información de la planilla de sumas y saldos, ¿sí?, vamos realizando o confeccionando aquellos estados básicos contables. Hemos visto hasta aquí el de situación patrimonial y hemos visto recientemente el de estado de resultados. ¿Qué estado contable básico nos falta? El de la evolución del patrimonio neto. Exactamente, el de estado de evolución del patrimonio neto. ¿Y qué va a mostrar o qué información va a brindar este estado contable básico? La riqueza. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Ya la riqueza dónde la vimos? Cuando hicimos la de activo corriente, no corriente, pasivo corriente y no corriente. Acá ya vemos, fíjense, el patrimonio neto, ¿ya lo determinamos o no? Sí. Sí. ¿Dónde lo determinamos? En el estado de De esta situación patrimonial. Exactamente, pero este patrimonio neto, ¿a qué fecha es? Al 31 de Al diciembre. 31 de diciembre del 2020. ¿Y cómo se llama este estado contable? ¿Cómo se estado llama? de evolución del patrimonio neto. ¿Y qué le suena la palabra evolución? Sería la ¿Cómo composición está del patrimonio cambiando? neto y los cambios, digamos, que hubieron. A ver, ¿qué significa evolución? ¿A cómo ¿No fue hace como una cambiando? comparativa de los ejercicios? A ver. ¿Sí? ¿Cómo evolucionó, cómo creció o decreció el patrimonio neto del ente? Y para ver cómo evolucionó, ¿qué tenemos que tener? Un inicio y un fin, digamos. Exactamente, ¿sí? Tenemos un inicio y un fin. Entonces, ¿ya sabemos cuál es el fin? Sí. Sí. ¿Cuál es el fin? Hay el estado de situación patrimonial. Ya tenemos el monto Sí. final del patrimonio neto, que ¿cuánto fue? 1.055.620. Fíjense entonces, ya tenemos, ¿sí?, el final del estado del patrimonio neto. ¿Y tenemos el del inicio o no? Sí, en donde dice capital social 1.200.000. Solamente del capital social. Y los resultados acumulados. Muy bien, exactamente. ¿Y cuánto suma eso? 1.294.000. Fíjense. ¿Pueden ver ahí bien? Tenemos al inicio, primero que determinamos en este
Este tiene la característica de que muestra cómo estaba compuesto el patrimonio neto, qué ocurre en el medio y cómo llegamos al patrimonio neto, ¿sí?, de cierre del ejercicio. Este saldo al inicio ¿de qué será? El ejercicio. ¿Y cuál es la fecha de inicio del ejercicio? El 1 de enero del 2020. Exactamente, ¿sí? ¿Y de dónde sacamos esa información? De lo que teníamos, ¿sí?, de nuestro capital social y de los resultados acumulados. ¿A qué fecha eran estos resultados? Al 31 de diciembre. 31 de diciembre del 2020. ¿Del 2020? No, perdón, del 2019. Claro, para que tengamos los resultados acumulados del 2020, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Los resultados Los resultados de este periodo, exactamente, ¿sí? Acá estoy determinando lo que tenía de fechas pasadas. Entonces tengo mi capital, ¿sí?, al inicio, 1.200.000 pesos. Y de resultados acumulados, ¿sí?, al inicio, ¿sí?, 94.950 pesos. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora intervinieron los resultados de este ejercicio, los 140.000 pesos. No. Por lo cual, si tengo el capital, tengo los resultados acumulados al 31 del 12 del 2019. ¿Cuál es el patrimonio neto al inicio? Un A ver. 1.194.950. 1.294.950. ¿Sí? 950 pesos. Entonces, ¿cómo fue la evolución de este patrimonio neto? ¿Qué le parece? Si al inicio tenía 1.294.000 y ahora tengo 1.155.000. ¿Cómo fue la evolución? Negativo. Negativo. Desfavorable. Exactamente. ¿Sí? Ahora, lo que les va a mostrar este estado de evolución del patrimonio neto es por qué, o las causales, ¿sí?, de por qué disminuyó este valor, ¿sí?, de 1.294.000 a 195.000. ¿Y cuáles fueron las causales? Los saldos ajustados y los ajustes que se realizaron. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué sabemos cómo fue el resultado del ejercicio? Negativo. Exactamente, entonces acá ya sabemos que tuvimos un resultado, ¿sí?, del ejercicio negativo en 140.330 pesos, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos, ¿sí? Pero alguien puede hacer, ¿cuánto es 1.294.950 menos 1.155.620? ¿Cuánto les da? 139.330. 139.330. ¿Y cuánto fue el resultado del ejercicio? 140.000, pero ahí también faltaría, digamos, lo que es el ¿Qué área. quiere decir esto? Fíjense, ¿sí?, de que el resultado del ejercicio no fue la única causal, ¿sí?, sobre la cual evolucionó el patrimonio neto. Hay otro componente, ¿sí?, que es un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí?, lo que hace, ¿sí?, de que tengamos 1.000 pesos. ¿Se acuerdan de ese área? Sí, profe. Sí. Exactamente, entonces fíjense, era la única cuenta que nos faltaba, ¿sí?, llevar a nuestro estado de situación patrimonial, que lo vamos a determinar, ¿sí?, como un ajuste de resultado de ejercicios anteriores. Entonces, fíjense, voy a tener
1.000 pesos más de resultados, ¿sí? Lo que lleva a un saldo al inicio ajustado ahora por 95.950 pesos, ¿sí? Y fíjense ahora de que si hacemos el saldo al inicio ajustado menos el saldo patrimonial al cierre, ¿sí? Me da que la diferencia ahora sí es por el resultado del ejercicio, que se expone dentro del resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué muestra este estado de evolución del patrimonio neto? Te muestra cómo era el patrimonio neto al inicio, te muestra que hubo un ajuste que nos lleva a un nuevo saldo de inicio, ¿sí? Y que la diferencia de este saldo ajustado al inicio menos el saldo del cierre del patrimonio neto se da por el resultado del ejercicio. Y se expone de esta manera. Fíjense, ¿el capital varía o no? En este caso no varía. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera habido un aporte de capital? Sí, varía. Sí, varía. Allí hubiera variado y hubiéramos tenido un aporte de capital, lo que también daría la pauta de que el patrimonio neto hubiera variado no solo por el resultado del ejercicio, sino también por un aporte del capital. O viceversa, ¿qué pasa si hubiera tenido un retiro de capital? También hubiera variado negativamente. Exactamente. Fíjense ahora que de la planilla de sumas y saldos, ¿sí?, que habíamos registrado, ¿sí?, hemos traspasado o hemos indicado en todos los estados de situación patrimonial, en el estado de resultado y ahora en este último de evolución del patrimonio neto. ¿Dudas, chicos? No, perfecto. Nada. No, profe, ninguna. Bien, entonces fíjense qué muestra la información de cada uno de ellos, lo que habíamos visto al inicio. ¿Qué muestra el estado de situación patrimonial? A ver. La riqueza al 31 de diciembre del 2020. ¿Solo la riqueza? No, muestra el activo, pasivo y el patrimonio neto. Exactamente, ¿sí? Muestra todos, ¿sí?, los activos, todos los pasivos y el patrimonio neto. ¿Y qué discrimina? ¿Discrimina el patrimonio neto acá? Solo lo muestra. Sí. ¿Cuáles son los rubros que sí discrimina? El pasivo y el activo. El pasivo y el activo, ¿sí? Y fíjense que el pasivo y el activo lo muestra en corriente y no corriente. Sí. Y dentro de los activos corriente y no corriente, ¿cómo los expone? Esta palabra puede ser exposición. ¿Dentro de cuentas contables o dentro de rubros? Rubros. Exactamente. ¿Y dónde habíamos visto, sí, esto? ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho nuestro manual de cuentas? Sí, el manual de cuentas. Entonces, cuando ustedes ya hicieron su manual de cuentas, pueden haber visto que tales cuentas, ¿sí?, se ubican en el rubro de caja y banco, ¿sí? ¿Qué cuenta habíamos registrado en caja y banco, chicos? Caja, banco, macrocuenta corriente y valores. Y valores a depositar. Muy bien. En el rubro clientes, ¿qué cuentas habíamos determinado en este rubro? Clientes morosos y Gestión judicial, menos previsión para deudores incobrables. Exactamente, porque esa previsión para deudores incobrables, ¿qué era? Una cuenta regularizadora del activo. Muy bien. En el rubro otros créditos, ¿qué habíamos puesto? El devengamiento del
Seguro. Lo seguro. Muy bien. Y dentro del rubro bienes de cambio, ¿qué era? La mercadería. La mercadería. Todos esos rubros forman parte de nuestro activo corriente. ¿Y qué teníamos de activo no corriente que se ubicaba en el rubro bienes de uso? El edificio, el terreno, El los terreno, muebles y productos, útiles, menos la la depreciación acumulada. Y fíjense que sí teníamos en cuenta o aplicamos la regularizadora de activo de el bien de uso, ¿verdad? Sí, ¿Que era diferente a qué? A la cuenta de, Bienes de uso del edificio, digamos, la a la acumulación del edificio. depreciación. ¿Se acuerdan? Que había una cuenta regularizadora que era la depreciación acumulada y había otra cuenta que era la de resultado negativo, que no va acá. Ahora dentro de nuestro pasivo, teníamos un pasivo dentro del rubro, ¿sí?, de deudas sociales y de remuneraciones, que ¿qué abarcaba? los aportes y contribuciones depositadas, el sindicato depositar y el SAC a pagar. Exactamente. Y dentro de las cuentas a pagar aparecía la cuenta Proveedores. proveedores, exactamente. Todo eso dentro de mi pasivo corriente. Y dentro de mi pasivo no corriente habíamos ubicado la deuda con... La cuenta del social o la cuenta Muy particular. bien, exactamente. Y acá simplemente exponíamos, ¿sí?, el monto del patrimonio neto, que ¿cómo lo determinamos en este caso? Activo menos pasivo. Activo menos pasivo, ¿sí? Y fíjense ahora, cuando hicimos, nuestro estado de evolución de patrimonio neto. Hemos llegado al mismo resultado, ¿sí?, pero lo obtuvimos como activo menos pasivo, ¿o cómo lo obtuvimos? Lo obtuvimos restando, digamos, el saldo al inicio ajustado menos el resultado del ejercicio. Muy bien, exactamente. ¿Y nos da el mismo valor? Sí. ¿Cuánto es el saldo al inicio ajustado menos, ¿sí?, el resultado del ejercicio? Ahí tienen, fíjense, una pauta de si hicieron bien la registración de los estados contables, ¿sí? Y este resultado del ejercicio, ¿cómo lo obtuvimos? ¿Cómo lo obtuvimos este 140.330 pesos? ¿A través de qué? De las diferencias que había entre los estados patrimoniales y los estados de resultados. ¿Y a través de qué? Del estado de resultados, chicos. Resultado. Que acabamos de determinar. Que primero, ¿qué determinamos? Las ventas. La ganancia. Primero determinamos la ganancia bruta ganancia que se bruta. obtiene, ¿sí?, de las ventas menos el costo de las ventas. Hasta ahí la empresa que tuvo resultados positivos o negativos. Positivo. Hasta ahí positivo. Pero luego de ello hemos agrupado los diferentes tipos de gastos que podían ser como de administración, de comercialización, ¿sí?, o por otros gastos, ¿sí?, y que nos llevaron a obtener 64.600 pesos de gasto de administración, ¿sí?, 727.230 de comercialización y 6.500 de otros gastos. ¿También registramos otros ingresos o no que no hayan sido de ventas? Sí. Sí, descuentos obtenidos. Obtenidos, exactamente, ¿sí? Y con esos valores sí pudimos obtener el resultado del ejercicio, que en este caso fue pérdida, ¿sí? ¿Que cuánto les da? 140.000. 140.330. Exactamente, y ese valor es el que obtuvimos, ¿sí?, y que calculamos dentro de el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Se da cuenta cómo cierra todo ahora?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, de esta manera entonces hemos podido resolver, ¿sí? Luego de registrar nuestros saldos ajustados, hemos determinado, ¿sí? Los saldos de situación patrimonial, ¿sí? El saldo, el estado de resultado del ejercicio y nuestro estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense que mi primer estado de situación patrimonial es al 31 de diciembre, es a una fecha de corte. El de resultados también es una fecha de corte. Sin embargo, el de evolución del patrimonio neto muestra que cómo evoluciona justamente desde el inicio hasta el cierre. ¿Sí? Entonces los dos primeros son una foto al 31 de diciembre y el tercero, que es el de evolución del patrimonio neto, muestra el recorrido, ¿sí? De cómo era el patrimonio neto al inicio y de cómo son los causales para llegar al patrimonio neto final. Entonces muestra la evolución. ¿Dudas? Ninguna, profe. Profe, yo tenía una duda, pero es respecto, digamos, al estado de situación patrimonial, respecto a las cargas fiscales. Como, ¿qué cuentas podrían estar vinculadas a eso, digamos? Muy bien, muy buena tu pregunta, Ramiro. Fíjense que en esta situación patrimonial no teníamos dentro del rubro cargas fiscales ninguna cuenta, ¿sí? Si tuviéramos algún impuesto a pagar, por ejemplo, ¿sí? IVA a pagar, actividades económicas a pagar, ¿sí? Son rubros, ¿sí? De deuda, ¿sí? Porque son a pagar, pero son rubros que abarcan impuestos, que abarcan cargas fiscales. Si hubiera aparecido entonces este tipo de cuentas que representan cargas fiscales, y cuando hablamos de fiscales hablamos de impuestos, ¿sí? Y cuando hablamos de esos impuestos nos referimos al fisco, ¿sí? A los impuestos que se le pagan al fisco nacional, provincial o municipal. Por ahí hablamos de impuestos y podemos hablar de luz, y el gas como impuesto, pero no entrarían dentro de este rubro de cargas fiscales, sino que van dentro del rubro de gasto de administración, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cargas fiscales, hablamos de impuestos, pero los impuestos que se le dan al fisco, que pueden ser un impuesto nacional, como es el IVA a pagar, como puede ser un impuesto provincial, que es actividades económicas a pagar, o como una tasa municipal a pagar, que puede ser un impuesto municipal. Estos tipos de cuentas, ¿sí? De pasivos se registran o se ubicarían dentro del rubro cargas fiscales. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Nada? Ninguna, profe. Bien. ¿Seguro? Por ahora no. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Así es el dicho. Bien, fíjense de esta manera cómo hemos recorrido todo, ¿sí? Lo que habíamos hablado al inicio, ¿sí? Cómo obtuvimos los estados, ¿sí? Básicos contables, que son los de situación patrimonial, de evolución del patrimonio neto y de resultados. ¿De qué trabajo? De haber hecho El trabajo 14 del balance. que es balance de suma y saldo, ¿sí? Ajustado. Para tener el balance suma y saldo ajustado, ¿qué hicimos? Las tareas previas al cierre, ¿se acuerdan? Sí. Muy Sí. bien. Y antes de realizar las tareas previas al cierre, habíamos determinado nuestro balance de suma y saldo sin ajustar. Pero ahora, para determinar ese balance de suma y saldo sin ajustar, ¿qué teníamos que haber hecho? A las cuentas patrimoniales mayorizarlas.
Todas las cuentas, ¿sí? Las de resultado todas las también. Sí, Unidad de movimiento. Todas las cuentas las hemos mayorizado. Para mayorizar, ¿qué hemos tenido que hacer anteriormente? ¿Qué tuvimos que hacer para poder mayorizar? Hacer la registración en el libro diario. Exactamente, generar nuestro registro en el libro diario general, ¿sí? Entonces, y ese registro del libro diario general nace ¿de dónde? ¿De registrar qué? Los documentos. documentos comerciales, ¿sí? Y hay una herramienta o un instrumento con la cual se utilizan para registrar en el libro diario, que son las Cuentas. cuentas contables. ¿Y qué necesitamos, ¿sí? saber para realizar estos balances contables básicos? ¿Qué tenemos que identificar de cada cuenta? ¿Cuál es su Activo y pasivo. ¿Cuál es su rubro? ¿Sí? Que dentro del rubro pueden ser el rubro caja y banco, el rubro de bienes de cambio, y a su vez esos rubros identificarlos como activo, como pasivo o de patrimonio neto. Fíjense entonces cómo relacionamos entonces todo el camino que hemos transcurrido hasta acá. Chicos, seguramente en estos días se le va a habilitar un taller, ¿sí? integrador, ¿sí? de todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? Ese taller va a comprender algunos tópicos o algunos recordatorios teóricos para que recuerden, ¿sí? Y habrá un caso integral parecido a este donde tendrán que registrar hechos económicos, tendrán que mayorizar, tendrán que determinar el libro, el balance de suma y saldo, y tendrán que determinar el resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces... Profe, disculpe, ¿eso sería como una simulación del parcial? No, es simplemente un taller integrador, ¿sí? Es un taller integrador, no es una simulación del parcial, sino que la idea es integrar todos los conocimientos hasta aquí adquiridos. ¿Cómo? Sí, va a ser como el que se hizo para el primer parcial. Va a ser similar, sí, exactamente, pero este taller no va a ser para el tercer parcial, sino que va a ser integrador, ¿sí? de toda la materia. ¿Bien? Perfecto. Sería un taller más para el final que para el tercer parcial, ¿sí? Bien, profe, gracias. Una pregunta, ¿todavía no dijeron nada de los tiempos que nos van a dar para el tercer parcial? No, todavía no están determinados, así que por ahí alguno de los chicos, creo que Fernanda, hace poco estuve en un taller que hizo la facultad, ¿sí? Del servicio académico. Ah, sí. Bien, que no sé si quedó grabado, Fernanda, en algún lado. Sí, pero no sé dónde. Igual se los puedo compartir en el WhatsApp del grupo de nosotros. Bien. Por ahí Fernanda le va a ayudar y me va a saber decir, creo que vieron muchas cosas, ¿sí? A lo que respecta de cómo rendir un final, ¿sí? Muchas cosas que si ustedes se van preparando, le va a ayudar a tener la tranquilidad de rendir en perfectas condiciones el parcial, para que no se ponga nervioso con los tiempos, de cómo se le pide el DNI, de cómo se tienen que registrar. Entonces, de antemano ya van sabiendo lo que tienen que tener, los pasos que deben hacer, para que ustedes solamente se tengan que ocupar de rendir su examen y no ponerse nerviosos por otras consideraciones, ¿sí? Lo que le habíamos dicho también con el contador Fernández, que es otro colega de la cátedra, es que repasen todos esos puntos y de que estudien esta materia de manera integral, ¿sí? ¿En qué sentido integral? De que fíjense cómo fuimos relacionando todos los prácticos, ¿sí? Y que llevan a un resultado final que es la confección de los balances contables básicos, ¿sí? Entonces no lo estudien como casos aislados, sino que
entiendan el camino que fuimos llevando hasta llegar acá, ¿sí? Sí, profe. Bueno, si tienen alguna duda, nos queda la clase que viene, la usaremos de repaso para ver de algunos puntos que le queden para rendir el tercer parcial, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Así que nos queda una clase entonces adicional, ¿sí? En esta semana, que lo utilizaremos para repasar cualquier duda que tengan sobre los prácticos que vayan a entrar en el tercer parcial. Bien, profe. ¿Qué son? ¿Cuáles son? A ver. Del que es de vengado hasta el que vimos hoy. Ya ser Del- de vengado, documentos de contado. Del práctico 9 hasta el 15, ¿verdad? Sí. O sea que son bastantes, ¿sí? Bien, chicos, repasen entonces los prácticos que van a entrar hasta el parcial. Fíjense si pueden también hacer el taller, no es obligatorio, pero le va a servir de ayuda para repasar integralmente la materia. Y nos vemos el jueves que viene. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.